Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hablar en un vídeo más corto de lo habitual sobre la pirámide invertida. Y lo quiero hacer porque en muchos de los vídeos que normalmente traigo con cosas para redactar mejor, con truquitos y demás, siempre hablo de la pirámide invertida, de las 5 W, de poner lo más importante arriba, y habría que dedicar un vídeo precisamente a hablar de la pirámide invertida. ¿Qué es eso de la pirámide invertida? Básicamente es un recurso que sobre todo utilizamos los periodistas que escribimos en medios de comunicación, pero que sirve también para cualquier tipo de texto, para cuando redactáis en cualquier tipo de formato. La pirámide invertida es un concepto, es algo abstracto, que sirve para decir que lo más importante que tiene tu texto, la idea principal de tu texto, o las ideas más importantes, tienen que ir arriba, tienen que ir lo primero de todo para mantener el interés del lector. ¿En qué se basa esto de la pirámide invertida? Pues básicamente en la pirámide alimenticia, esa pirámide que hemos visto sobre todo de pequeños, que luego pues hemos seguido viendo, y que nos dice cuáles son los alimentos que son mejores para consumir. Aquí os traigo una pirámide alimenticia donde en la base vemos aquellos elementos pues más buenos, es decir, por ejemplo, el tema de la pasta, el tema de la verdura, el tema de la fruta, es decir, en la base tenemos los alimentos que deberíamos consumir más, y a medida que nos acercamos a la punta tenemos aquellos alimentos que no es recomendable comer demasiado. Vale, pues ahora cambiemos alimentos por información. Entonces en la base estará la información más importante. Vale, pues le damos la vuelta, invertimos la pirámide y arriba del todo, obviamente, el título, porque tiene que contener lo más importante. Esto lo hemos visto en el vídeo, por ejemplo, de elementos del texto. Y entonces después, cuando vamos bajando, es decir, cuando nos acercamos a la punta, que recordad, en el caso de los que redactamos está al final, vamos bajando en orden de importancia. En el primer párrafo recordad también que en otros vídeos hemos hablado de las 5 W, el qué, el cuándo, el dónde, el por qué, es decir, 5 preguntas que deben estar contestadas en el primer párrafo. Por eso, porque el primer párrafo debe contener también lo más importante, y a medida que vamos bajando en el texto, iremos poniendo cositas de recurso. Por cierto, ¿de dónde viene esta manía que nos ha entrado ahora de poner lo más importante? Pues viene de un hecho histórico, viene de la Guerra de Secesión Americana. Y es que antes se escribían las crónicas que se escribían en los medios de comunicación, se hacían como en un libro. ¿Os acordáis de la introducción, nudo, desenlace que nos explicaban en el colegio? Bueno, pues así se escribían normalmente los textos en un periódico. ¿Qué pasaba durante la guerra? Bueno, se enviaban las crónicas por telégrafo, etc. Entonces, en un ambiente de guerra, muchas veces ese telégrafo se cortaba, es decir, en mitad del envío se cortaba, y en la redacción de los periódicos llegaba la crónica a mitad y nadie se enteraba de cómo había acabado la película, entre comillas, cómo había acabado la batalla. Las instrucciones que se les dieron a aquellos periodistas que estaban en primera línea de guerra era que enviasen lo más importante que había sucedido lo primero, luego lo segundo más importante después, y así sucesivamente. Con eso solucionaban un problema, y es que cuando se cortaba el telegrama, lo más importante ya lo teníamos, y por tanto en el periódico del día siguiente ya teníamos la información más interesante, se hubiese cortado o no se hubiese cortado el telegrama. Bueno, pues eso se aplica a esta pirámide invertida para decir que al final lo que hemos aprendido de eso es que lo más importante tiene que colocarse al principio. Por cierto, en este ambiente digital en el que nos movemos, eso cada vez es más importante. Fijaos, hemos pasado del siglo XIX, siglo XVIII, al término digital, a este contexto digital. ¿Por qué? Porque ya he dicho también en algún otro vídeo que el titular es una gran frontera entre el clic o el no clic. Es decir, en redes sociales, webs, etcétera, se encontrarán con nuestro titular y tiene que ser atractivo para que la gente haga clic y nos empiece a leer. Bueno, una vez nos empiezan a leer, el tiempo que nosotros conseguimos retenerlo depende de cuánto interesante es lo que va leyendo. Pues bien, si nosotros empezamos por la introducción, por una cosa aburrida, empezamos por cosas que no son lo más importante, es mucho más difícil que la persona decida seguir leyendo. Solución: empezamos con lo más importante, la gente dice, ostras, qué interesante, quiero seguir leyendo, le continuamos con una cosa un poquito menos interesante, porque lo más interesante ya lo hemos puesto, y así sucesivamente. Dejamos para el final datos de contexto, dejamos para el final pues estadísticas, dejamos para el final cosas que están bien,
pero que quizá no es lo que hará que la persona que nos está leyendo se quede a leer. Por tanto, recordad también que en el contexto digital el tiempo de lectura de los que están en nuestra web es súper importante en la analítica. Por tanto, lo más importante primero, y los retenemos cuantos más segundos mejor. Y esto es la pirámide invertida, como decía, es un vídeo más corto de lo habitual, pero bueno, para seguir con estos vídeos sobre redacción y sobre otros tipos de tutoriales y consejos, nada, suscribíos al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.